su tablet y busque el libro de Jonás en el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 y 4 vamos a leer, solamente para introducir lo que el mensaje de hoy nos trae. Y el mensaje de hoy se llama Cuidado con las ballenas y los gusanos. ¿Cómo se llama? Ok. Cuidado con las ballenas y los gusanos. Así que un poco creativo, ¿verdad? Pero ya ves que las ballenas son los grandes peces. La Biblia no dice que era ballena, pero sobreentendemos que a lo mejor ha de haber sido una ballena, ¿verdad? Pero sí dice que era una larva, un gusanito. Así es que vamos a radicar un poco en eso. ¿Lo tiene? Veamos su palabra como está escrito. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó, ¿para qué, hermano? A Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Leamos el 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron a la mar sus enseres, y había la nave descargada de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Oremos para que el Señor nos dé la palabra que Él tiene preparado para esta mañana. Espíritu Santo, te adoramos en esta mediodía, Señor. Él es la única persona, Señor, de la Trinidad que está aquí con nosotros hoy. Sabemos que tu presencia y tu poder es el que se hace sentir y el que nos consuela. Adoramos tu nombre, Cristo Jesús, porque a saber que tú estás obrando nuestra vida, estás declarando palabras sobre esas maravillosas, Señor, historias que contamos en la Biblia, Señor. Ahora, a través de la historia de Jonás, queremos aprender algo, Señor. Queremos aprender eso que tienes para nuestra vida. Por eso te damos el permiso para hacer lo que tú desees, para que hables tú en vez de nosotros, Señor. Para que nuestro corazón esté dispuesto y hambriento a recibir esa palabra que viene de ti, Señor. Por eso ahora declaramos, Señor, en tu nombre, Cristo Jesús, que hoy empiezas a sanar, que hoy empiezas a liberar, que hoy empiezas a sembrar nuestro corazón, Señor, esa semilla para que despertemos y cumplamos lo que nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús declaramos esta palabra. Amén. Gloria al Señor. Muy amable, puede sentarse. A lo mejor tiempo a mandar a alguien a Panamá, porque por ahí no estaba bien. A ver, vamos a empezar relatando un poco la historia de Jonás. Yo sé que todos en la escuela dominical más de alguna vez nos hemos encontrado con esta historia. Nos han hablado acerca de Jonás, aquel que se lo tragó la ballena o el pez grande y oró al Señor y se lo libertó. Pero vamos a hacer hincapié este mediodía en ciertos factores dentro de la historia de Jonás que trajeron a la luz el porqué de las cosas y por qué se cuenta la historia de este profeta. No es la única parte en la Biblia donde se menciona la historia de Jonás. En el libro de los Reyes también se encuentra cuando va al reino a profetizar. O sea, ya sabíamos que Jonás era parte de la historia de Israel. Pero hoy en día yo quiero que abonemos un poco acerca del llamado del Señor. Yo creo que en muchas de nuestras iglesias hay personas con llamados bien definidos, con ministerios en crecimiento, y quizás no solo abonar a lo que es el llamado misionero, sino que también al llamado a ser un ministro del Señor, el llamado a ser un siervo o una sierva del Altísimo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tiene un propósito por cumplir en esta tierra, que es la gran comisión. Es por eso que cuando Dios nos llama a todos a un privilegio, a ser parte de su reino, el Señor no llama a gente mediocre, llama a valientes. Porque la palabra del Señor nos declara y nos dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Entonces entendemos que cada cristiano tiene la valentía en su corazón, porque se atrevió a dejar el mundo y a vivir una buena vida ahora, a vivir en la vida del Evangelio. Tal vez no sea sencillo, tal vez no sea fácil, pero eso no significa que no tengamos el valor de Cristo en nuestra vida. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, todas las cosas son hechas nuevas. Y eso nuevo que hago vivir es lo que me hace vivir empoderado del Señor. Donde doy fruto del Espíritu, donde adquiero los dones del Espíritu y me hace mejor cada día. Yo creo que cada creyente es una mejor persona que hace 10, 40 años cuando aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Y eso creo que nos hace vivir en el Evangelio una oportunidad de ser mejor todavía cuando aceptamos el llamado del Señor.
Es por eso que Dios va a llamar a personas diferentes, va a llamar a personas quizás no tan extraordinarias en sus habilidades, sino personas sencillas de corazón, pero con aquella necesidad de sentirse útiles en el reino. No para alabarnos o glorificarnos a nosotros mismos, sino para exaltar el nombre del Señor. Es por eso que todos somos misioneros, todos somos enviados, todos somos comisionados a ir, todos radicamos bajo la misma visión del Señor en cumplir la gran comisión. Ahora, que Dios va a llamar a ciertas personas para cruzar los mares, cruzar montañas y llegar hasta los rincones de la tierra para cumplir una misión, eso sí, va a llamar a personas misioneros transculturales. La diferencia de ser un misionero normal es la persona que predica todos los días. Por eso evangelismo no es un programa, y siempre lo voy a decir, es un estilo de vida. Usted vive hablando de Jesús todos los días a quien se le ponga por enfrente, ¿ok? Todos los días. Es por eso que vamos a hacer un examen ahorita. ¿Cuántos de ustedes han ganado ya un alma en lo que va del año? Gloria a Dios, mire, vemos 4. Que aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, ojo, ¿Y los demás? ¿Cuántos de ustedes han evangelizado por lo menos a 5 personas en lo que va del año? Más, gloria a Dios, aleluya, me estaba preocupando. El trabajo de la obra misionera en la vida de cada persona es ganar almas. Cada creyente tiene la responsabilidad de dar fruto, y el fruto radica en eso. Hermano, es que el tiempo, mi trabajo, mi familia, mire, si las esposas salen desde el Edén, día a día, no, Señor, la mujer que me diste, y sale la Eva también diciendo, no la serpiente, Señor. Desde ahí ya había excusas, así es que excusas siempre van a haber. Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos llama por nuestro nombre y nos comisiona para hacer algo grande? El Señor siempre nos va a llamar por nuestro nombre. Nunca te va a llamar por hey you. Te va a llamar y te va a decir hey Nora, hey Marroquín. No, y cuando oiga esa palabra tiemble, porque Jehová no habla de puro gusto. ¿Acaso ha hablado en vano Jehová? Y su palabra no será escuchada. Ahí viene. Entonces viene en esta misma historia que estamos, en este mismo, un pueblo de Israel que tal vez no quería cumplir el llamado del Señor de que proclamaran su nombre entre las naciones. Si usted lee el libro de los Salmos, decía, cantad a Jehová, cántico nuevo, alégrense entre las naciones, los pueblos de la tierra, porque Jehová es el dueño de los pueblos y la tierra. Y viene el Señor y llama a Jonás y le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive y predica. Y viene Jonás y en cierto momento de la historia, él a lo mejor dijo, no voy, yo no quiero ir. Porque Nínive en ese momento era una ciudad pecaminosa. Dice el mismo Señor Jesucristo que no, el mismo Dios decía, ¿ok? No lo dijo el profeta, lo dice el Señor, no conocían lo que era la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. Tan alto era su maldad, tan alto era su pecado, que había cegado su conocimiento lógico de la vida. Y el pecado los había invadido, dice, su pecado ha llegado hasta mi presencia. Es por eso que Dios llama a Jonás y que le dice, ve y predica. Pero Jonás había otros factores que lo englobaban en su vida, que a lo mejor le atemorizaban a ir y decidió partir para otra ciudad que era para Tarsis. Y se fue a un embarcadero en Jope y ahí empieza a tomar otra barca. Cuando el Señor nos llama, muchas veces nosotros vamos a querer huir de ese llamado. Porque a lo mejor hayan deseos naturales del hombre o deseos personales que no se involucren a los mismos planes del Señor. Por eso el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y viene Jonás, se embarca y se monta la nave y se va para otro lugar. ¿Cuántas veces el Señor te haya dicho a ti en tu vida, haz esto y no lo has querido hacer? Bueno, a mí me ha pasado y me ha ido mal, hermano. Cuando yo no hago la voluntad del Señor, cuando yo no hago lo que el Señor me ha dicho que haga, me meto en problemas. Cuando yo no obedezco su llamado y su perfecta voluntad en mi vida, me meto en problemas. Y a veces es difícil porque el Señor, tú dices, bueno, ¿será el Señor o qué es lo que me está hablando? Porque a veces nos cuesta discernir la voz del Señor. ¿Por qué? Porque falta de oración, por falta de intimidad, por falta de disciplina, por falta de santidad, por diferentes factores que a veces nos alejan de la presencia del Señor y queremos huir. Entonces cuando Jonás pasa del llamado del Señor, él huyó, dice la palabra. Y Dios, qué ingenuo era Jonás, porque nadie puede huir de la presencia del Señor. Dios es omnipresente, es decir, está en todo lugar. Su gloria
presencia está en todo lugar. Y si está en todo lugar, nadie puede huir de la gloria del Señor. Nadie puede estar lejos de la presencia del Señor. Es por eso que usted es mal pecador. Porque cuando usted quiere pecar, ahí está el Espíritu Santo viéndolo. Tampoco el Señor está así, ¿verdad? Ah, Mayra, ya te vi. Tampoco está así, ¿eh? Y ojalá que estuviera así para que el momento que vamos a mentir o vamos a hacer un pecado oculto, ahí no salga la voz y te diga, Richard. Y ya uno se despierta, el Señor ya no lo haga. Ojalá que fuera así, ¿verdad? Pero el Señor nos da la libertad. Nos da la libertad de poder escoger y decidir en ese momento oportuno. Yo creo que a veces la madurez espiritual que es nuestra vida no solo la da los años que tengamos de caminar en el Evangelio, porque a veces nos creemos ser personas espirituales, pero hay mucho que aprender todavía. Jonás era un profeta, era una persona madura en el Señor, conocía la voz de Dios, escuchaba la voz de Dios, entendía quién era Dios. Pero ese fue el problema de Jonás, porque conocía a un Dios misericordioso, amoroso, clemente, de palabra, pero le faltaba conocer a un Dios que castigaba, que era justo. Le faltaba conocer a un Dios que ponía a prueba a sus hijos para sacar lo mejor de ellos. Y es ahí donde empieza el transcurso, es ahí donde vamos a aprender 3 cosas de la vida de Jonás que usted no tiene que hacer. La primera es no huir. No huir. ¿Qué fue lo primero que hizo Jonás? Se levantó y huyó. Ahora, si tú estás en el momento de huir, vamos a estudiar ahorita cuáles son las consecuencias de huir. Viene Jonás y se sube a la barca y empieza a ir en la barca, flotando, caminando, y ahí iba, y en medio de la tribulación dice que se levantó una gran tormenta en el mar, y la tormenta empezó a azotar la barca, que los pobres marineros estaban tirando todo lo que había, y decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién ha pecado contra los dioses? Hay que saber qué sucede acá. Y cuando una persona está tratando de ir a la presencia del Señor en medio de la crisis, a veces hay tanto problema. Mira, la enfermedad, el cáncer, cualquier otro tipo de enfermedad en tu sangre, en tu cuerpo, te aleja tanto de la presencia de Dios que te enojas y porque quieres huir, no te quieres sentir confrontado, o el pecado que te agobia tu vida y el problema que tienes te aleja tanto que te vas a dormir como Jonás. Cuando una persona se duerme en medio de la tribulación, es esa persona que está tratando de huir de la presencia del Señor. Yo no sé, quizás Jonás hubiera reaccionado y hubiera subido y le dijo, capitán, ¿en qué le ayudo? Esta barca se está hundiendo, le saco el agua o qué sé yo, me pongo a hacer algo, pero no me voy a dormir abajo. Yo creo que la reacción, a veces nosotros reaccionamos al Evangelio, reaccionamos en los problemas, no somos proactivos. La reacción es lo normal que el humano tiene que hacer. Cuando tú tienes un problema, ¡pum!, reaccionas. ¿Por qué? Porque no has invertido el momento. Es lo normal que el humano hace. Pero cuando eres un cristiano proactivo, no duermes, estás sembrando todavía. Oración, intercesión, ayuno, vigilia, trabajo en la oración, trabajo en el ministerio. Y aunque estés acabado en el momento, no haya ni un peso en el banco, no haya nada, estás siendo proactivo. Estás sembrando. En el momento que venga oportuno la prueba y la tormenta, no vas a estar dormido porque has estado proactivo. Esa es la diferencia que no debes hacer. Al huir, vas a reaccionar a un problema. Vas a reaccionar a la enfermedad, vas a reaccionar al llamado, pero no vas a estar preparado para ello. Porque no has sido una persona proactiva. Pretendes que con lo que sabes, con tus dones y tus talentos te van a salir adelante las cosas. Fíjense que eso no es así. Porque el Señor jamás va a dejar burlada su palabra sobre ti, pero eso no significa que el Señor te apruebe. El Señor va a respaldar su palabra, porque Dios es poderoso, ¿verdad? Pero eso no significa que el Señor te esté aprobando. El Señor no aprobaba la cosa que Jonás estaba haciendo huir. Y bueno, el capitán baja y lo despierta y le dice, bueno, que vamos a echar la suerte a ver quién ha pecado acá. Y ¡pum!, cae la suerte sobre Jonás. Tus malas decisiones van a repercutir en el entorno en que tú vives. La mala decisión de Jonás de huir, ¿qué culpa tenía el capitán del barco? No tenía ninguna culpa, hermano. A veces nos afectamos con nuestras malas decisiones nosotros a otras personas que no tienen nada que ver. Su barco del hombre era su mercancía, era su vida. Los demás marineros iban a perecer solo por la culpa